Bueno, damos la bienvenida a Eddie Olivares, quien, como ustedes saben, es un ex miembro de la Junta Central Electoral. También fue fiscal de la provincia de Santo Domingo, un jurista muy conocido y además político. Sigue siendo vocero del expresidente Hipólito Mejía. Bueno, primero buen día y un feliz año para ustedes y para todo el pueblo dominicano. Que sea un año de mucho bienestar para el pueblo, de muchos éxitos y al ser un año electoral, muy electoral, que sea un año en el que la democracia salga fortalecida de estos procesos. El presidente Mejía y yo tenemos un vínculo personal de mucho afecto y por lo tanto en su condición también de expresidente de la República, único expresidente de la oposición y de líder del Partido Revolucionario Moderno, siempre estaremos ahí siendo su voz en lo que tiene que ver con los asuntos de interés público. Está en la dirección del partido, ¿verdad? Del PRM. Sí, yo soy el presidente de la Comisión de Reforma del partido, miembro de la dirección ejecutiva, de modo que, y ahora estaré también, lógicamente, al lado del candidato, del compañero Luis Abinader, ayudándole en la carrera por la lucha por la presidencia de la República. Eddie, a grandes rasgos, ¿cuáles son los retos que tiene este proceso electoral? Que ya estamos en cuenta regresiva porque miramos a febrero y falta menos de mes y medio. Sí, estamos hablando de unos hoy 45 días para las elecciones municipales, que precisamente el hecho de que se celebren las elecciones municipales con una diferencia de apenas 3 meses de las presidenciales, congresuales y de representantes del Parlacén, es un hecho que se constituye en un gran reto para el órgano electoral y también para los partidos políticos, de modo que hoy, lunes, se inicia una carrera. Jueves. Hoy jueves. Sí, hoy jueves. Parece un lunes, ¿verdad? Porque parece un lunes. con ese lapsus. usted hizo el puente, seguro que hizo el puente. No, me quedé aquí. Pero hoy jueves, que parece lunes, se inicia formalmente la etapa final de caras a las elecciones del día 16 de febrero. De modo que estos 45 días van a ser 45 días intensos, sin descanso por parte de los candidatos y candidatas a los cargos municipales. De hecho, no hubo descanso en este Navidad, periodo. En Navidad Sí, no hubo. sí, Creo que los candidatos y dirigentes de los partidos se tomaron el día 25 y día primero. el día primero para cenar con su partidario y tomarse un trago con su partidario. Sí, así es. Eddie, con la experiencia que usted tiene, ¿cuál es, desde el punto de vista organizativo del proceso electoral, cuáles son los retos que tienen los órganos competentes en este momento para garantizar que las elecciones sean transparentes y que sus resultados sean aceptados, por lo menos por la mayoría de la población dominicana y por la gente sensata y consciente de este país? Sí. La Junta Central Electoral, como el órgano supremo electoral responsable de la organización de las elecciones, tiene un gran desafío que es el de procurar en estas semanas que faltan para las elecciones municipales, ir consolidando la confianza que debe tener un órgano electoral en la población, en la ciudadanía,
Y ese es su principal reto. El otro, lo que resulte de las municipales, el éxito que tenga el proceso desde el punto de vista organizativo y de la garantía de que los resultados sean exactamente los expresados en las urnas y de que la Junta Central Electoral garantice el cumplimiento conjuntamente con las juntas electorales del mandato del artículo 211 de la Constitución, que establece que ella y las 158 juntas electorales son responsables de garantizar que las elecciones sean transparentes, que sean equitativas, que es un aspecto nodal del proceso electoral, que las elecciones sean objetivas y que las elecciones sean libres. De esos cuatro aspectos que manda la Constitución de la República que deben garantizar los órganos electorales, el que tiene que ver con la equidad constituye el principal desafío para la Junta Central Electoral y para las juntas electorales. Hay que decir que en el caso de las elecciones del próximo día 16 de febrero las municipales tienen un papel sumamente importante y muchas veces los partidos políticos no enfocan hacia el lugar adecuado y solo se concentran en la Junta Central Electoral, pero ocurre que las elecciones municipales son en gran medida organizadas en los hechos por las juntas electorales. Y son las que participan del montaje efectivo de ese proceso. Actúan además en primera instancia como tribunales, claro, porque deciden... Sí, son tribunales, en el caso de las juntas electorales, contrario a lo que ocurre ya con la Junta Central Electoral, siguen siendo órganos administrativos del proceso, pero que también juzgan las impugnaciones que se producen en el proceso en primera instancia en los colegios electorales, pero son las que manejan todo lo relativo a la integración de los colegios electorales y además son las que admiten o rechazan las candidaturas a los cargos municipales en las elecciones primarias. Por lo tanto, los partidos tienen que darle un seguimiento efectivo a las juntas electorales y no solo a los 3 integrantes, en el caso de las 157 juntas, los 3 miembros de las juntas electorales, en el caso del Distrito Nacional son 5, pero no solo a estos miembros de las juntas electorales, sino también a los secretarios de cada una de esas juntas. Los secretarios son claves en lo que tiene que ver con el montaje del proceso. De modo que ese es el gran desafío de la Junta Central Electoral y de las juntas electorales. Ya con un resultado exitoso y aceptado por todos de las elecciones del día 16 de febrero, entonces la Junta iniciará en unas condiciones adecuadas desde el punto de vista de la confianza el montaje de las elecciones del día 17 de mayo, las presidenciales, congresuales y de representantes del Parlamento Centroamericano. Eddie, ¿no pudiera juntarse todo este cúmulo de trabajo postelectoral después del 16 de febrero con los preparativos hacia las elecciones de mayo? Me refiero a ese mismo panorama que señalaba en las juntas electorales. Sí, así es. Esa pregunta es clave en todo lo que tiene que ver con el montaje de las elecciones del 16 de febrero y de las elecciones del 17 de mayo, porque debido precisamente a esta reforma que
con la que siempre estuve en desacuerdo, y lo manifesté en la comisión conjunta del Congreso Nacional cuando se hizo la reforma del año 2010, y que... La reforma constitucional. Sí, la reforma constitucional se estableció, se cambió el modelo que teníamos de elecciones separadas con 2 años de tiempo. En el caso de las municipales y congresuales se celebraban conjuntamente y las presidenciales se celebraban separadas, con 2 años de diferencia. Y era más correcto, claro, eso. Era un modelo que funcionaba correctamente, dio un excelente resultado porque el arrastre efectivo que tenían las candidaturas presidenciales no incidía en las candidaturas congresuales y municipales. Además, hacía que en las municipales los políticos se preocuparan mucho por cumplir con la ciudadanía. Por la percepción que pudiera tener luego. Por la percepción que tenía luego, y sobre todo que el partido de gobierno de turno invertía muchos recursos, lógicamente del Estado, en la municipalidad, de modo que muchas calles que duraron décadas sin ser reparadas o que nunca fueron asfaltadas durante años, barrios enteros que nunca habían sido asfaltados, que nunca tuvieron una acera, un contén, lo consiguieron como consecuencia de la separación de las elecciones. Pero la gente entendía que la razón, un error, siempre yo decía que era un error, del sector empresarial y de gran parte del liderazgo político que lo creyó eso, que era un error creer que la actividad continua, el debate continuo de la política iba a desaparecer. Entonces, la separación de las elecciones, peor todavía planificada, en la reforma constitucional, separada con 3 meses, la verdad es que fue una locura, pero nadie lo entendía cuando nosotros lo decíamos, porque en ese momento la idea era que con eso se resolvía el problema de la actividad política durante los 4 años. En ese sentido, las autoridades que van a ser elegidas el próximo 16 de febrero tomarán posesión en la fecha histórica del 24 de abril. Es decir, estamos hablando de que de abril a mayo, del 24 al 17 de mayo, son apenas 20 y tantos días. De modo que es muy difícil para el órgano electoral, que todavía ese día estará trabajando en el proceso municipal, sobre todo las juntas electorales, que son las que terminan el proceso proclamando los ganadores. No es la Junta Central Electoral. Eso es la Junta Municipal. Bueno, son las juntas municipales. Eso nos remite a lo que usted señalaba al principio, la importancia que tienen las juntas municipales. Pero en las primarias que se celebraron recientemente, hubo una denuncia muy fuerte de fraude, de compra de cédula. Y ese fraude, algunos han señalado que se produjo con complicidad de los integrantes de las mesas electorales. Porque la cédula se compraba y se le enviaba la identidad de esa cédula a alguien ahí y votaba por el ciudadano que se dio su documento. Ni siquiera tenía que accederlo físicamente. Esto nos remite a tener cuidado o no sobre quiénes integran esos delegados, esos colegios electorales. Porque no solamente la Junta Municipal, ahí estamos hablando del colegio electoral. Sí, hay mucho mito que se deriva de cada proceso electoral. ¿Ese es un mito? No, pero que
de cada proceso electoral siempre se derivan historias relativas con acontecimientos que se producen en ellos. Todavía la República Dominicana, el sistema electoral dominicano, su sistema de partido, la ciudadanía, se caracterizan por la desconfianza en los procesos electorales. Entendible porque durante mucho tiempo se hicieron fraudes, algunos que fueron muy notorios. El único fraude electoral que ha sido realmente comprobado en la República Dominicana fue el del 1994 contra el doctor José Francisco Peña Gómez, y él y el Partido Revolucionario Dominicano entonces hicieron una intensa investigación del proceso y se comprobó que sobre alrededor de 230,000 electores fueron dislocados, es decir que alguien que votaba, por ejemplo, en Higüey, lo trasladaron sin saberlo hacia Pedernales, y entonces ya ese día electoral no había forma de irse a Pedernales. Eso se comprobó, y como consecuencia de ello, el doctor Peña Gómez aceptó un pacto para evitar. Balaguer lo tuvo que aceptar, ¿no? Sí, Balaguer lo tuvo que aceptar, pero el doctor Peña Gómez pudo haber sido mucho más radical. Si hubiera sido mucho más radical, se hubiese generado en el país una gran crisis de consecuencias impredecibles o predecibles. De modo que ese fue un fraude comprobado. Pero el del 90, el profesor Bosch alegó el fraude, pero no fue comprobado. Pero lo de ahora, ¿usted piensa que puede ser? Eso se mantiene igual en la República Dominicana. Yo pienso que los colegios electorales, que son claves el día electoral, y el día que se ganan las elecciones es el día electoral, aunque previamente, en los últimos años, la utilización de los recursos del Estado en las campañas es fundamental. Pero parece que el PRM, en ese caso, el PRM ha minimizado la denuncia que los propios PLDistas y ex PLDistas se han hecho sobre las trampas que se hicieron en estas elecciones primarias. Y a propósito de esto, Eddie, ¿se justificaría la participación activa de ex militares y ex policías, como ha anunciado Leonel Fernández, como parte del personal que estará en las mesas electorales, o como ha anunciado el ex presidente Leonel Fernández? Sí. En la primera, el PRM es el partido que tiene en este momento la simpatía de la inmensa mayoría, de la gran mayoría del electorado dominicano. En consecuencia, está haciendo todo lo necesario para contribuir para que el proceso electoral sea un proceso transparente, justo y equitativo. En ese sentido, todo lo que haya que hacer para que el montaje tanto de las elecciones del 16 de febrero como las del 17 de mayo cumplan con esos requisitos, se va a hacer. Nosotros nos estamos preparando en el partido para garantizar que la voluntad popular sea absolutamente respetada, pero no en función del escrutinio del día electoral, sino antes también, para que se cumplan todos los requisitos de garantías establecidos en la Constitución de la República y en la Ley Electoral 1519. De modo que estamos trabajando en eso. Ahora, con los pies sobre la tierra. Nosotros tenemos en el partido nuestra propia estrategia en lo que tiene que ver con el proceso electoral, y se va cumpliendo efectivamente, y se va a cumplir efectivamente, y se va a respetar los resultados de las elecciones. Y el compañero Luis Abinader, sin lugar a duda, será el próximo presidente de la República. De modo que estamos trabajando para eso y estamos preparados para garantizar eso. En lo que tiene que ver con el tema sobre los militares, bueno, es una
es algo que ha ocurrido en muchos procesos electorales. Los militares retirados tienen los mismos derechos de ciudadanía que tenemos nosotros. Lógicamente, el que ha sido militar, igual que ustedes, que son periodistas, igual que yo, que soy abogado, en función de nuestras carreras, siempre seremos eso. En el caso de los militares, todo lo que tiene que ver con ellos debe ser tratado siempre con mucho cuidado. No se deben enviar mensajes que generen incertidumbre, que generen miedo en el electorado, porque de lo que se trata es de contribuir para que la mayor cantidad posible de electores concurran a las urnas, de que la votación sea masiva. Y cuando usted introduce elementos que pueden generar incertidumbre, entonces muchas personas se asustan. Y no entonces no podemos asustar a la gente. Tema, además, pero ese es un tema que sencillamente es un planteamiento, es un mensaje del presidente Fernández a los órganos electorales y un mensaje al gobierno, un mensaje a su antiguo partido que él conoce muy bien y que ha dicho que es un partido tramposo, un partido que hace fraude. De modo que si lo dice él sabrá por qué lo dice. Nosotros sí estamos preparados para impedir cualquier fraude. Eddie, un tema, y es que los partidos políticos también deberían de mejorar la calidad de sus representantes, porque tienen delegados en todos los colegios, en las juntas municipales, en la Junta Central Electoral, porque se ha dicho, y esto nadie lo ha desmentido, que a estos delegados, además de que hay que pagarle y garantizarle su picapollo y sus cosas, muchísimas veces se transan. Si a alguien le ofrece en vez de un picapollo 2, se hacen los ciegos. Y que aunque tengan buenas intenciones, o sea, que muchos desconocen las particularidades. No son voluntarios, no son militantes fieles a sus respectivos partidos, lo que no siempre, pero que en muchos casos representan a estos en estos órganos. ¿Qué piensa Eddie sobre esto? ¿Y qué sabe Eddie sobre esto? Okay. Bueno, ahí Eddie ha estado en la Junta, ha estado como organizador de procesos, pero también ahora está como... Sí, la verdad es que he tenido el privilegio de observar el juego desde allá arriba, desde el séptimo cielo, y de también participar en él desde abajo, ver el bosque completo y participar también en cada uno de los episodios. Mire, una de las cosas interesantes que conserva nuestra democracia es el hecho de que los ciudadanos participan voluntariamente en el montaje del proceso electoral. Nunca hacen falta ciudadanos y ciudadanas para conformar los colegios electorales. Los funcionarios más importantes de la democracia dominicana el día electoral son esos ciudadanos y ciudadanas que integran los colegios electorales, que son la clave de las asambleas electorales en las que votan los integrantes del cuerpo electoral. Y eso hay que preservarlo siempre como uno de los elementos más importantes de nuestra democracia. Ahora bien, en relación con la pregunta, mire, ya hace mucho tiempo que en la República Dominicana desapareció o se disminuyó significativamente el partido de militantes. Ya los partidos son de simpatizantes. Los militantes son muy pocos, son los que realmente hacen el papel de dirigentes medios, pero ya aquellos militantes de comité de base que eran muy activos, ya eso ha desaparecido. Entonces lo que tenemos es simpatizantes que no tienen la formación que tenían antes los militantes que participaban en los colegios electorales. Entendible. Hoy tenemos cerca de 16.450 colegios electorales. Para ello usted tiene que tener
35.000 ciudadanos y ciudadanas dispuestos a ocupar las funciones de delegados y suplentes de delegados, más lo que hacen un trabajo en los recintos, los partidos. Por eso para usted competir y cuidar el voto tiene que ser un partido con una militancia amplísima. A esos militantes, a esos delegados y suplentes, lógicamente le dan una ayuda, una dieta para ese día que se trata de empezar en la madrugada y terminar en la madrugada el proceso. En ese sentido, el Partido Revolucionario Moderno ya se está preparando, o está preparando, mejor dicho, los delegados, los suplentes y los demás representantes que tenemos en los centros de votación, preparados con tiempo, entrenados, depurados, y sobre todo que cada uno de ellos tiene un seguimiento, tendrá un seguimiento de nuestros dirigentes en cada uno de los barrios, en lo que la estructura organizativa nuestra tiene regiones y zonas políticas. De modo que en el caso de nosotros no tenemos ninguna preocupación. Estamos preparando los mejores delegados que se hayan preparado en unas elecciones en los últimos 20 años. Pero no se mueve sin dieta. No, es que siempre ha sido así. Sí, Durante ya toda la sé. vida se les ha entregado una dieta porque es un día en el que hay algunos que no la reciben porque tampoco no la necesitan. Un altísimo porcentaje no recibe la dieta porque no la necesitan. Pero lo más importante es el compromiso que tengan esos delegados y sus suplentes con el partido y su compromiso con la democracia. Pero muy importante es el compromiso también de los integrantes de los colegios electorales con la democracia, con cumplir con el artículo 211 de la Constitución y garantizar que las elecciones sean libres, transparentes, objetivas y equitativas. Objetivas es que no sean, como usted señalaba ahorita que ocurrió en la jornada de las primarias, sino si que no se compren los preparados, votos, que no se permita la compra de votos alrededor de los recintos electorales. También para eso nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando para impedir que el partido de gobierno, que el Partido de la Liberación Dominicana, que ha retenido el poder sobre la base del uso de los recursos del Estado en muchos de estos procesos electorales, que en esta ocasión los use para retener el poder. En este caso nosotros estamos preparados para evitar que eso acontezca en las elecciones del 16 de febrero y en las elecciones presidenciales. Se acabó el tiempo, Susana. Bien, muchas gracias a Eddie Olivares, como siempre muy amable en acompañarnos en esta primera jornada laboral de 2020, como decía, un jueves que todo pinta de lunes, pero aquí estamos dando un panorama, un vistazo amplio a esta realidad política del país. Gracias nuevamente, Eddie. Y a ustedes no se vayan, que todavía 1 más 1 sigue.